En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Muy buen día para toda la gente de Lampa que en este momento está escuchando Radio Lampa, por supuesto, ya sea a través de sus plataformas, ya sea que nos esté siguiendo en Instagram, por la señal online, por la aplicación o directamente en el dial. Muy buen día para todos ustedes y como siempre en Salud en tu Barrio tenemos información relevante sobre la salud y el acontecer nacional y por supuesto comunal. El día de hoy, como en todos los capítulos, me acompaña un profesional de la salud de acá de Lampa que además tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque él trabaja directamente con nuestra salud mental y en un dispositivo que no todas las comunas tienen. Les presento a Francisco Aliaga, quien es el director de COSAM. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Soledad, muy agradecido de la invitación. Espero cumplir con las expectativas, poder conversar con ustedes sobre la temática de salud mental y que conozcan más de nuestro dispositivo, poder explicarle a la población de cómo se puede acceder y acercarlos también a la salud mental. Perfecto, qué bueno entonces, Francisco, que estés acá y por supuesto presentarle a la comunidad y a las personas que tal vez se están recién integrando a escuchar Radio Lampa a conocer este dispositivo que es COSAM, que como decía anteriormente no se encuentra en todas las comunas y es un dispositivo bastante particular porque lo que permite es que las personas que presentan alguna patología o trastorno de salud mental que no puede ser atendido en un nivel primario, ya reciba su atención aquí mismo en la comuna sin necesidad de ir al hospital. ¿Ya? Y que eso es bastante cómodo y bastante bueno pensando en nuestro modelo de atención en salud que debe ser centrado en las personas y que entendemos que las distancias a Santiago, entendiendo que nuestro hospital de referencia es el Hospital San José, es bastante complejo, sobre todo si estoy cursando con una patología de salud mental en la que quizás necesito estar más tranquilo, más relajado, con menos distractores y estoy en una micro llena de gente y rodeado de muchos estímulos. Por lo tanto, este dispositivo viene a sanear esta necesidad y, por supuesto, a favorecer, obviamente, el control de la salud mental en nuestra población. Cuéntame, ¿cuántos COSAM hay aquí en la comuna? Mira, administrativamente somos un COSAM. Un COSAM, pero con sede. Sí, con tenemos sucursales o anexos, podríamos decir. Me encanta. Que esa es la particularidad que tenemos en Lampa. ¿Ya? Ya que en la zona norte no ocurre esta situación. Ya que en las otras comunas de la zona norte hay un solo COSAM o un solo dispositivo por comuna. Dada Perfecto. la geografía de nuestra comuna, tenemos una sucursal en Batuco, que sería el COSAM de Batuco. Tenemos la sucursal central que está acá en Lampa, en la población Isabel Riquelme 1, sí, ahí en la plaza Tomás González. Y tenemos también ahora otro espacio que es la sala neurodiversa, en donde próximamente se inaugura el COSAM infantil. ¡Oye, qué bien! Que eso también nos tiene muy contentos. Ya esperamos que en unos días, en unas semanas se haga la inauguración oficial, pero ya está listo, faltan algunos detalles. Pero como te explicaba, somos un dispositivo. Perfecto. Dependemos de una administrativamente sí. son uno. Exactamente, somos uno. Con pero sucursales. Con sucursales en Batuco, el Lampa que sería, podríamos decir Lampa Centro, y el de Lara Pinta, que también tenemos ese espacio. Perfecto, entonces en Isabel Riquelme estaría la casa matriz. El más antiguo, o el más antiguo de los tres dispositivos, digamos. Ya, pero me parece súper bien, porque entendiendo, o sea, yo creo que las instituciones deben adaptarse al contexto y por supuesto al territorio. Y en este caso, COSAM se adapta a esto y genera estos dispositivos lejos de esta casa matriz o de esta sucursal principal para mejorar el acceso. Porque sí, obviamente no hay, es bastante complejo tomar locomoción desde Batuco o desde los alrededores de Batuco para llegar a Lampa y viceversa. Así que la gente de allá de Batuco ya sabe, hay una sucursal de COSAM allá y de hecho se encuentra bastante cerca del centro de salud. Sí, somos como estamos son un apéndice. Somos un apéndice. Son una verruga del CEFAM. Están pegaditos al lado. Sí, que también esperamos que siga creciendo ese espacio y
y sigamos incluyendo más atenciones. Esperamos Claro. también en el corto mediano plazo que atenciones como la sala neurodiversa se trasladen a Batuco y podamos tener sería pero maravilloso. espacio así. Está en proyecto, ahí se está trabajando, entiendo que se vienen cosas con respecto a eso. Se vienen cositas. Así que estaría muy contento si podíamos en corto plazo anunciar que realmente se va a construir, pero por la información que nosotros tenemos es muy probable que esto sea así. También el alcalde lo anunció dentro de cuando se presentó dentro de su proyecto la construcción de un espacio neurodiverso en Batuco. Esperamos que se concrete, que estamos muy cerca de eso, así que sería ideal que de aquí al próximo año ya contemos con el espacio. No, puras buenas noticias entonces para la gente de Lampa, Batuco por supuesto, que es este sector que se vería favorecido con este espacio. Y vamos a explicar un poquitito qué es COSAM, porque estamos diciendo, ay, COSAM, que tiene sucursales, que está aquí, que está allá, que los proyectos, pero ¿qué es COSAM? El COSAM es un centro comunitario de salud mental, como su sigla lo dice, y por eso es COSAM. Hay diferencias en las comunas, hay CESAM, que es Centro de Salud Mental, CODESAM, pero todos apuntan hacia lo mismo, que es un centro comunitario de salud mental y familiar. Que es un centro de especialidad en el cual se atienden diagnósticos psiquiátricos asociados a la salud mental. Que atención primaria, en este caso los CEFAM, los CECOF, no pueden seguir atendiendo por su gravedad. Exacto, son cosas que ya pasan a un nivel secundario. Exactamente, o sea, lo moderado y lo severo, que no puede seguir siendo atendido en un centro de referencia como un CEFAM, consultorio, posta rural, CECOF, sería derivado al COSAM, en donde hay especialistas de salud mental como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, técnicos en rehabilitación, técnicos sociales, y esto que implica que el tratamiento sea más continuo en el tiempo, con un mayor grado de continuidad y de especificidad, claro. Por ende, como viene a estructurar un poco la salud mental y darle la posibilidad que las personas que tienen algo más complejo tengan un acceso digno a la salud. Me parece súper bien, y además es importante aclarar que no todas las patologías de salud mental pasan a este nivel secundario, ¿ya? Ideal que solamente las precisas, ¿ya? O algunas que se nos escapan un poco por el manejo farmacológico, porque todos los cuerpos son distintos, porque las realidades de las personas son distintas. Pero ya hemos conversado que hay trastornos del ánimo o trastornos relacionados con la depresión, con la ansiedad, que en atención primaria tienen un buen manejo. Si se diagnostica a tiempo, si la persona sigue las indicaciones de su médico y de su psicólogo, y no es necesario que pase a un nivel secundario. Si la patología, por el contrario, requiere un tratamiento más específico, tenemos este dispositivo que es COSAM, para que las personas no tengan que ir al hospital y se pueda tratar aquí mismo en la comuna. Pero es súper importante que las personas adhieran a estos tratamientos, porque nos pasa mucho en salud mental, y que es parte también de los procesos en que cuando nos dicen, pucha, que va a tener que venir más continuado a terapia, o aparte de la terapia va a tener que tener una conversación con otro profesional o talleres, nos cuesta un poco como aceptarlo y nos alejamos un poquito de la terapia. Entonces el llamado también es a aprovechar estos recursos, porque todos estos profesionales que trabajan en COSAM cuentan con capacitaciones y especialización en salud mental y en diferentes trastornos de la salud mental. ¿O no es así? Yo les tiro flores nomás, sí, porque yo conozco el equipo. Sí, o sea, es fundamental que el equipo se forme en el área. Por eso también tenemos diferentes unidades y programas específicos que eso implica importante. También tener como esta separación de población en el ciclo vital. O sea, tenemos población, o sea, tenemos un equipo que trabaja con la población adolescente, infanto-adolescente, tenemos un equipo con población adulta, tenemos un equipo que trabaja con personas que consumen drogas. Como específicamente consumo. Y hace aproximadamente 2 años se suma a este equipo la población TEA, que ya eran atendidos en el COSAM, sin embargo se construye un espacio específico para la población con esta condición, en donde el espectro autista también viene acompañado con una nueva ley. Y estamos también realizando algunos cambios en los procesos, porque en la actualidad
ya podemos diagnosticar dentro de la comuna, que también es uno de los cambios que viene de este año. Súper bueno, porque el diagnóstico era derivar a hospital, que el hospital lo llamara, y eso podía pasar años. Exacto, el hospital era quien diagnosticaba, por ende el tiempo desde que se levantaba la alerta con posibilidades de un diagnóstico y decíamos, oye, este niño a lo mejor puede tener un diagnóstico un poquito más específico como condiciones petroctistas, era derivado al hospital y el hospital podía demorarse un poquito de tiempo para llamarlo. Ahora, al estar dentro de la comuna, el tiempo disminuye considerablemente. Y por lo tanto el tratamiento inicia antes. Oportunamente. Buscamos que la lista de espera vaya disminuyendo. Sí hay una gran demanda, obviamente. Hay un gran grupo de niños que requieren esta atención. También los tratamientos no son abreviados. No son cortos. No podemos pensar que en 6 meses un niño se va a ir de alta. Por ende también se tienden a hacer tratamientos un poquito más largos, un año o más. Claro. Pero también estamos buscando las estrategias para poder hacer los acompañamientos a la familia antes que inicien el proceso, como también cuando ya debemos darlos de alta. Claro. Pero sí tenemos esta diferencia y esta posibilidad de atender a la población. Tenemos alrededor de 1.200 usuarios activos en tratamiento. Es harto. ¿Solamente en COSAM o estamos hablando de TEA? No, solamente en COSAM. En COSAM. En COSAM en general tenemos 1.200 usuarios. En TEA son aproximadamente 110 niños que estamos atendiendo con la condición. Además que es importante que se separe y que exista este dispositivo, esta sala neurodivergente, neurodiversa, porque hay que entender que el TEA, el TDAH o estas alteraciones o condiciones de la neurodivergencia no son enfermedades. Por lo tanto, cuando yo llevo a mi hijo, mi hija, adolescente al COSAM y se le trata con otras personas que sí están quizás con una condición o con un cuadro patológico, es diferente a ser tratado en una sala donde se entiende que mi condición es algo que me pertenece y que por lo tanto es lo que me están trabajando es la manera de tratarlo, sobre todo también a las familias, ¿ya? Porque eso genera una sensación también de dignidad, de autoestima, de un montón de cosas que tenemos que fortalecer y que es distinto cuando se atiende como patología a cuando se atiende como una condición propia de la persona. Exacto. Así que exista ahora esta diferencia, lo encuentro maravilloso, que tengamos estos dos espacios. Le pedimos a las personas paciencia, que COSAM ahí está generando estas instancias para educar también a la familia. Recuerden que estos diagnósticos, por lo general, se dan a partir de que en algún control en su CEFAM, los test que se le aplican a los niños en los controles sanos salieron alterados. Este niño quizás pasó por la sala de estimulación, recibió estimulación de parte de una educadora, de una terapeuta ocupacional o de una kinesióloga. Ya le dieron tips a esta familia muchas veces, estaban esperando el diagnóstico, se confirma el diagnóstico y obviamente se espera para iniciar el tratamiento. Pero las indicaciones que le dejaron a estos profesionales, por supuesto que los podemos seguir utilizando, ¿ya? Hasta que empiece con el tratamiento. Porque hay que recordar que el TEA es una condición. Por lo tanto, no va a recibir una cura de su condición. Simplemente las estrategias para que la familia pueda compatibilizarlo con su forma de crianza. Eso, como aclararlo. Exacto. Oye, y de los programas para adultos, me dijiste que tenemos para consumo, ¿cierto? Sí, específico. Sí, para consumo específico. Ya. Eso es desde los adolescentes a los adultos. Perfecto. Tenemos... Hay de violencia también, ¿cierto? Sí, tenemos unidades como que son como transversales que van acompañando los procesos cuando hay situaciones de violencia, porque nosotros también recibimos derivaciones desde atención primaria. Claro. Pero también nos llegan muchas derivaciones y solicitudes de atención desde tribunales de justicia. Importante, el tribunales de familia, etcétera, ¿ya? Y eso viene ligado muchas de esas situaciones a violencia intrafamiliar, abuso sexual, ley 20.000, que son asociadas a temas de porte de drogas, trata de personas. Exactamente, entonces tenemos usuarios que son víctimas como también victimarios. Por ende también la complejidad es diferente. Tenemos un gran número de usuarios que están asociados a temas judiciales como víctima o victimario, que yo diría que es aproximadamente un 30% de la población que atendemos. Oye, es harto. Mucho. Ojo, vecinas demanda. y vecinos, ojo, o sea, estamos hablando de casos de violencia intrafamiliar, de vulneración de derechos a niños, a adolescentes, a mujeres, hombres, que nos debería generar
replantearnos nuestras relaciones, nuestros vínculos familiares, porque obviamente no, la idea no es decir, no, señora, no demande, porque si no le sube la lista de espera cosas. No, sí. No va por ahí, no, sino que como sociedad y como comuna de Lampa tenemos que empezar un poco a replantearnos de que quizás teníamos un poco normalizado el tema de la violencia. Y que por eso tiene un número importante de personas que necesita después tratamiento en COSAM. Sí, yo creo que también tiene que ver con la conciencia con de la salud mental. O sea, ajá, hay varios elementos y factores que van influyendo en nuestra salud mental que en el fondo propician conductas que se acercan a la violencia, claro, en donde también contextos en donde se normaliza la violencia. Y un niño que se ve expuesto a situaciones de violencia también es un posible adulto que también va a estar ligado a estas situaciones de violencia. Sí, entonces, ya sea como víctima o como victimario. Exactamente. Entonces también ahí es donde es importante que las familias vayan como trabajando estas situaciones, viendo que los contextos son fundamentales para favorecer la salud mental. Claro. Ya que llegar a una atención en un COSAM viene también de un proceso no corto, o sea, donde hay elementos que se han dado en su vida para tener un problema de salud mental. Claro. Hay temas genéticos, ambientales, pero yo creo que mucho generacionales, yo creo que mucho tiene que ver con la historia de vida, a pesar de que si tenemos una historia de vida buena o con factores protectores, puede que también se desarrolle un problema de salud mental. Claro. Pero está estudiado y más que estudiado que si nosotros tenemos una carga genética en donde hay antecedentes de alguna patología de salud mental, si el ambiente no es favorecedor ni protector, la posibilidad de que eso se agrave y se vea es mayor. Entonces, uno siempre tiende a tratar de orientar a la familia para disminuir los factores de riesgo, porque si no cambiamos el ambiente, esta persona que viene a tratarse con nosotros probablemente continúe con esos problemas. Es súper complejo pensar que vamos a sacarlo de la casa y vamos a llevarlo a otro lugar, pero sí cómo disminuir el riesgo, eso también se va trabajando con la familia. Exactamente, así que yo creo que es importantísimo hacer una pequeña radiografía, un escáner, un análisis de mi historia familiar, de mi infancia, de sufrí violencia en mi familia, hubo violencia, hubo vulneración de derechos, quizás no hubo violencia física como tal, pero sí agresiones verbales, amenazas, el tema económico. Mi familia, mis padres tenían este tipo de conflictos que me afectaron a mí, cómo yo lo estoy enfrentando y cómo yo lo estoy poniendo al servicio de mi propia familia. Creo que es importante hacer un poquito ese checklist, como lo tengo trabajado. Si alguna de estas situaciones, como dices tú, el contexto empeorara la situación, ¿cómo reaccionaría yo? Porque lamentablemente uno no sabe cómo va a reaccionar ante algunas situaciones y muchas veces estas denuncias terminan siendo porque son la gota que rebalsó el vaso, ¿ya? Y que estas personas tal vez no tenían la intención de reaccionar de esta manera, pero el contexto y la historialidad y el no contar con las herramientas adecuadas generó que reaccionaran de esta manera. Entonces, por eso es importante que lo que sí podemos manejar nosotros es el contexto. Si sabemos que en nuestra casa hay consumo de drogas o consumo de alcohol, es un factor peligrosísimo para que ocurran actos de violencia y más. Entonces, ¿qué debo sacar de mi casa? El alcohol y el consumo. Si tengo problemas económicos, también es un factor. El barrio en el que vivo también es un factor. La disponibilidad de mis hijos, ¿están estudiando o no están estudiando? ¿Trabaja uno o los dos padres? Todas esas cosas nosotros podemos regularlas y mediarlas, ¿ya? Algunas se nos escapan un poquito más de las manos que otras y para eso están los centros de salud, para que usted pueda recurrir y buscar ayuda antes de que esta gotita rebalse el vaso. Sí, yo creo que también una de las cosas que ha estado en boga y tiene que ver con el aumento o quizás los estudios que hablan de que tenemos en nuestra sociedad, en Chile principalmente, tenemos altos índices de cuadro depresivo, diagnóstico de depresión. De depresión. Si lo consideramos con los países que nos rodean, probablemente los índices son más altos. Sin embargo, también hay que hacer una salvedad. En Chile se diagnostica más.
Sí. porque hay mayor acceso a la salud A la mental salud. que, por ejemplo, nuestros vecinos. Sí. Dispositivo de COSAM, por ejemplo, no vamos a encontrar en los países No. de Latinoamérica. De hecho, en muchos países de Latinoamérica ni siquiera existe atención primaria. No existe atención primaria y el único acceso a salud mental están en los hospitales, Y a que nivel también no como dan abasto. internarlos, como- Exactamente, eso es la unidad de... Exacto. Y también eso implica que acá sí hay una mayor conciencia dentro de nuestra, por decir, de nuestra zona Ajá. de países en Latinoamérica, que no quiere decir que estemos bien, quiere decir que estamos diagnosticando más. Diagnosticando. Y que también hay una mayor conciencia de pedir ayuda, Sí. y eso también es bueno. Ahora bien, siempre quedamos cortos. Sí. O sea, pudiésemos tener más, sí, pudiésemos tener más. Lamentablemente los recursos son escasos, sobre todo para salud mental, en donde el porcentaje que se destina para en el sector público es bajísimo, comparado con todo el nivel de salud. Sí, es verdad. Y gracias a todos estos estudios que se están realizando y a lo potente que es el tratar la salud mental, las consecuencias positivas que esto tiene, en un futuro nos va a permitir que más recursos se empiecen a inyectar a estos servicios. Entonces, es un proceso largo, pero que si nosotros como usuarios aprovechamos bien el servicio, en un futuro van a existir más dispositivos y más recursos. Si por el contrario, abandono las sesiones, no utilizo los medicamentos correctamente, los venden en la feria, por ejemplo, pierdo las horitas y no sigo los tratamientos, por supuesto que a nivel estadístico después queda como que el servicio no funciona. ¿Ya? Exacto. Nosotros tenemos en los índices de no se presenta, por ejemplo, como médico psiquiatra, que es la hora más cara, tenemos aproximadamente entre un 17 y un 16% de no se presenta. Ya. Si lo llevamos a números, sería como uno o dos de cada 10 personas no van a su sesión. Eso implica que otra persona no tiene su hora. O sea, tenemos una demanda muy alta por hora psiquiátrica. Entonces, también invitamos a la población que inicia un proceso a no dejar de ir. Exacto. O sea, a ir a sus sesiones, aunque a no esté faltar. con el ánimo en el suelo. Créanme que no ir es peor que ir. Yo siempre les digo, aunque uno está mal, aunque está medio enfermito, aunque emocionalmente no se siente en condiciones, no ir es peor que ir. Entonces, porque incluso el que hablar con otra persona, tal vez no voy a avanzar a nivel terapéutico, como hoy sí, es que en esta sesión la idea era que habláramos de tal tema. No importa, tal vez no voy a avanzar en ese punto, pero el hecho de conversarlo, el hecho de salir de mi casa, de bañarme, de arreglarme, de prepararme para ir al psicólogo, terapeuta, técnico, lo que sea, al control que sea, de verdad que tiene un impacto positivo en su día a no ir. Así que ahí el llamado, que ese 1 o 2 personas no falten, no pierdan esa oportunidad. Y si la va a perder, y si decide abandonar el tratamiento, que también es válido, infórmelo. Porque hay personas que están esperando, ya que necesitan y que también hay que darles esa oportunidad. Oye, cariño, pero las personas, ¿pueden ir a pedir hora COSAM? Directamente, no. Ya, eso es importante. Esto es a través de derivaciones, ¿verdad? Derivaciones, sí, porque Súper. tiene que ser diagnosticado o evaluado previamente para saber si tiene una patología moderada o severa. Ajá. Por ende, vienen derivados desde su centro de salud o dispositivos en los cuales atiende atención primaria, CEFAM, SECOF, ¿Ya? Posta Rural, o también de los hospitales de la red de salud. Como una contrarreferencia, que Como ya lo una derivan ya para manejo en su comuna. En su comuna, por Ya. ejemplo, nosotros tenemos el hospital psiquiátrico, en donde muchos usuarios llegan a urgencia. Y también de tribunales de justicia vienen derivados. Como lo habíamos conversado. Exactamente. Perfecto. Así pueden Entonces, ingresar. estas personas son derivadas. Sí. Y ustedes las contactan telefónicamente después para darle la horita. Exactamente, Así que, telefónicamente. ojo, den bien su número de teléfono. Y asegúrese que quedó bien escrito, que el médico que la va a derivar lo escribió bien. Y si tiene otro número, de otro por si acaso. Porque también nos pasa que hay muchos números que tienen restringido para las llamadas de números desconocidos. Sí. Y después no los podemos ubicar y nos volvemos locos tratando de ubicarlos. Menos mal que somos lampinos, entonces empezamos a buscar así como, oye, tú conocías a tal persona. Sí. Sí pasa, ¿cierto? Oiga, me puede dejar un recado. Pero la idea es que los números estén actualizados. Si cambia su número, avise. Y por supuesto, idealmente dejar 2 o más números de teléfono para ser ubicado. Y el horario de atención de estos dispositivos. El horario de atención parte a las 8 en el COSAM. Perfecto.
Y es relativo, tenemos extensiones horarias. Es variable, pero el horario de atención así específico de 8 a 5 y media. Súper. Y el viernes hasta las 4 y media, y el sábado es de 8 y media a 2 de la tarde. A 2 de la tarde, perfecto. Sí, hay extensiones horarias, sí hay extensiones horarias. Tenemos, por ejemplo, extensión hasta las 8 de la noche, en algunos días de la semana, en cada uno de los dispositivos. Perfecto. Como nosotros no somos demanda espontánea, no es un problema, sino que la extensión es para darle la posibilidad a los usuarios que viven en la comuna y que trabajan fuera de ella, para poder llegar a sus atenciones. Pero el horario, digamos, como que va a encontrar para poder ser atendido, por ejemplo, por dirección, o a dejar su interconsulta, porque también algunos llegan con su interconsulta, idealmente de 8 a 5 y media. Perfecto. Y sábado de 8 y media a 2. A 2 de la tarde. Y entonces ya conocemos ahí el horario en que podemos ir, la hora de colación de 1 y media a 2 y media, ¿ya? Así que si necesita ir a hacer alguna consulta, tiene alguna duda, ir a reagendar alguna horita, en esa horita están almorzando. Y ya sabemos entonces que generalmente estas son atenciones por derivación, por lo tanto hay que aprovecharlas, ¿ya? Exacto. Eso pues, Francisco, ya conocimos Muchas entonces gracias. a COSAM, ya sabemos dónde está, ya sabemos quiénes trabajan ahí, que son personas que están altamente capacitadas para esta labor y por supuesto están al servicio de la comuna de Lampa. Esperamos entonces verlos en un nuevo programa de Salud en tu Barrio. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.